Buenas noches, tutor y compañeros. En esta fase 2.2 vamos a ver la prueba ANOVA en Excel. Esta lo vamos a hacer para evaluar si la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende. Bueno, como venimos trabajando con la muestra del ejercicio, entonces vamos a utilizar la variable asesor y la duración de la llamada. Bueno, aquí hemos escogido unos datos aleatoriamente, bueno, los cuales vamos a plasmar aquí. Observación, vamos a hacer cinco observaciones, o sea, 5 datos, 5 para el asesor 4, 5 para el asesor 5 y 5 para el asesor 6. Bueno, para empezar vamos a sacar la media de los datos. Entonces, como podemos observar, lo hacemos con el promedio de los datos, la fórmula, promedio de los datos, igual para el asesor 5, igual para el asesor 6. Sacamos el total, la varianza, como podemos observar, de los datos. Vamos a observar, igual para el asesor 5, para el asesor 6. La desviación, los datos, igual para los asesores. N, pues los números de los datos, 5 datos para cada asesor. La suma, igual para todos. Entonces, para hacer la prueba de ANOVA aquí en Excel, vamos a dar datos, análisis de datos. En análisis de datos vamos a dar análisis de la varianza de un factor, aceptar. Tiene el rango de entrada, sale aquí y vamos a escoger los datos. Listo, le hago rótulo en la primera fila. En la primera fila. En una nueva hoja, al darle a aceptar, me mandará a esta, el análisis de los datos. Para la prueba Tukey, la medida del asesor es cambiar, vamos a poner los datos que tenemos aquí en la ANOVA a esta tabla. Medida del asesor 4, medida del asesor 4, 26, número de datos 5, como ya sabemos, igual la medida del asesor 5, número de datos 6. Aquí el cuadrado medio del error nos lo da el análisis. Cuadrado medio del error. Ponemos este dato aquí. El estadístico de Tukey lo tendremos de esta tabla. Tenemos la tabla de rangos de 3, que son 3 asesores, y 12, que son los grados de libertad. Podemos observar que en el 12 el contrato asesor ronda de 3.77. De resto, el archivo nos arrojará los otros datos. Vemos que el asesor 4 y el asesor 5 no hay diferencia, son parcialmente iguales. El asesor 4 y el asesor 6 igual, no son diferentes, son iguales. Y el asesor 5 con el asesor 6 son iguales. Ahora pasamos al ANOVA con el programa, el software InfoStat. Para el InfoStat tenemos que
cerrar. Cerramos aquí. Vamos a abrir Infostat. En abrir. Vamos a buscar el archivo. Están datos. Vamos a abrir. Asesor 4, ta. Perdón. Archivo. Abrir. Datos. Aquí la columna le podemos poner los nombres. Asesores. Voy a llamar esta columna. Aquí duración en minutos. Podemos llamar esta columna. Los estadísticos. Análisis de la varianza. Variable de clasificación. Introducimos asesores. Duración de llamada en variables dependientes. Aceptar. Comparaciones. Prueba de Tukey. Y nos arrojará estos resultados. Estos resultados yo ya los tengo. Aquí en el archivo de Excel que les había presentado anteriormente, tenemos los resultados. Decimos que la duración en minutos de la llamada depende del asesor que la atiende. El análisis de la varianza dice, como el valor P es superior a 0.05, entonces se acepta la hipótesis de que la duración en minutos depende del asesor que la atiende. El análisis de Tukey, vemos que tanto para los tres asesores son iguales, como veíamos aquí, son iguales, son diferentes. Para la prueba de G cuadrado, la trabajaremos con el consumo, como nos dice aquí el archivo, lo vamos a trabajar con el consumo de kilovatios que se distribuye con una distribución normal. Tenemos los datos, utilizamos todos los datos de la muestra en el consumo. Nos ordenamos de mayor a menor los datos. Número de datos son 64. Tenemos 64 datos. Vamos a observar 64 datos. Vamos a sacar el valor mínimo entre los datos de la fórmula. Vamos a observar el valor máximo. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. La K o clase se va a sacar con esta fórmula. Esta fórmula que pueden observar. Vemos que nos da 6.96, lo aproximamos a 7. Es la cantidad de clases que vamos a sacar. La amplitud es dividir el rango sobre el número de clases. La media, el promedio de los datos. Y la desviación con esta fórmula también de los datos. Vamos a observar las clases. Tenemos los datos que se encuentran en esta clase, en esta, y con base a esta sacamos el G cuadrado, sacando la probabilidad
la frecuencia esperada. Por último tenemos el chi cuadrado. Muchas gracias. Hasta luego.